Lugar, hermanos, y vamos a dejar que los pequeñitos salgan de una manera reverente y ordenada a su actividad que tendrán, confiando en el Señor, que seguirán creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, al final van a recibir un ejemplar del último boletín de este año. Recuerden que en esta iglesia el boletín es quincenal. Entonces, este boletín es el último del año y es el número 27. Yo no sé cuántos tengan los 26 boletines que se han repartido, pero este es el número 27 y les aclaro, tiene la fecha equivocada. Hubo un error allí, dice domingo 27, es domingo 30, ustedes corrijan ese pequeño error. De ahí en más, hermanos, es el último boletín de este año. Quiera Dios que Dios bendiga a nuestros hermanos que se encargan de hacer este boletín, que se encargan de prepararlo, de ordenarlo. Es mucho trabajo, hermanos. Estemos orando por nuestros hermanos Salazar, que ellos son quienes elaboran el boletín y quienes se han preocupado porque nuestro boletín tenga no solo información, sino también una identidad. Es un boletín pues agradable y le damos gracias a Dios por nuestros hermanos, que sigan fieles el próximo año, que el Señor los ha de premiar por su esfuerzo. Quiero dar otros dos anuncios. Ya están en el tablero, y aunque los anuncios son al final, yo prefiero hacerlo desde este lugar. Ya están en el tablero el calendario para el mes de enero, para que estén viendo cada una de las actividades, hermanos, y las estén considerando en oración y sobre todo apoyando con su presencia. Y también está ya el rol de directores de culto de enero a junio, ¿verdad? Para que ya los hermanos que toman parte se asomen a ver cada cuándo les va a tocar y no los tome desprevenidos. Un último anuncio o aviso, hermanos. Le voy a pedir al final del culto que no se me vayan los siguientes hermanos. Quiero hablar con ellos en la oficina. Y no me asusten, porque ya nomás les pido que vayan a la oficina y todo el mundo se pone a temblar. Francisco Morales, la hermana Drusidalia Peña, la hermana Edith Oregón, y si está también, creo que sí, nuestra hermana María Teresa Hernández Chávez. Con ellos cuatro quiero hablar al final del culto. Les espero en la oficina. No es regaño de antemano, que no se preocupen. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a la predicación en este último domingo del año. No es la última predicación, tendremos otra predicación por la tarde a las 6:30, pero le voy a pedir que vayamos, por favor, al Evangelio según Mateo, capítulo 2. Evangelio según Mateo, capítulo 2. Y vamos a localizar los versículos 13 al 23. Y vamos a leerlo de la siguiente manera. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes el versículo 14, y así sucesivamente. En el versículo 13 vamos a unir nuestra lectura. Pueden permanecer sentados. Dice la palabra de Dios así, a partir del versículo 13 que leo yo y enseguida ustedes. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo.
Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Señor y Padre nuestro, habiendo leído tu santa palabra, ahora, Señor, humildemente imploramos de ti, Señor, el poder del Espíritu Santo, para que en este momento, Señor, obres de manera eficaz en la vida, no solo de un servidor que presentará este mensaje, sino en la vida de cada uno de los aquí presentes. Que hables a nuestros corazones, a nuestra mente y a nuestra voluntad sobre todo. Así pues, Padre Santo, gracias por tu bendita palabra, te lo agradecemos y te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón: el Día de los Santos Inocentes. Eso fue el viernes, y yo el viernes a los hermanos que estaban aquí en el culto de oración les preguntaba si ya les habían jugado alguna broma, si ya les habían hecho alguna de las bromitas pesadas que en ese día se acostumbra a hacer y que todo el mundo dice: no preste dinero, y porque adiós, ¿verdad? Y es interesante, hermanos, saber cuál es el origen de estas tradiciones humanas, de estas costumbres que se van heredando y que luego la gente pues las ve tan arraigadas que no deja de practicarlas. Sin embargo, es interesante cómo la tradición humana ha hecho del día 28 de diciembre un día en el cual se puede engañar a quien sea con el argumento de: inocente palomita, te dejaste engañar. ¿Por qué razón? ¿Por qué se ha derivado semejante tradición de un hecho triste y mortal en el que la Biblia relata que la vida del pequeñito y frágil Jesús estuvo en peligro de muerte? ¿Por qué? Bueno, pues la razón más válida que yo encuentro es la ignorancia del ser humano al no mostrar interés ni en leer ni en estudiar o escuchar la palabra de Dios. Esto ha resultado en estos hechos de tradiciones humanas que yo para mí más bien considero errores graves, que son pecados, por lo cual el mismo Señor Jesús un día declaró y dijo esto: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahí está la clave, hermanos. La ignorancia de la palabra del Señor, la que ha llevado a infinidad de gente en este país, voy a hablar nada más de México, a cometer estos graves errores de doctrina, convirtiéndolos en tradiciones humanas. Por todo lo antes dicho, una pregunta: ¿qué entraña el Día de los Santos Inocentes? ¿Qué entraña bíblicamente hablando? ¿Qué entraña?
Realmente el Día de los Santos Inocentes como tal no existe, hermanos. Es una tradición. Pero si vamos hablando de la tradición, ¿qué entraña? O sea, ¿qué tiene en su interior eso? Pues la Biblia nos dice que hay. Y vamos viendo qué es lo que dice. 5 cosas básicas. La primera, el Día de los Santos Inocentes entraña la malvada intención de matar a Cristo. Vean lo que dice el versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Y aquí viene la razón, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ok, después que partieron ellos, ¿de quién estamos hablando? Pues de los sabios de Oriente, que una vez que vieron aquella estrella maravillosa que Dios había preparado para dar el anuncio del nacimiento del rey de los judíos y del rey del mundo y de su creación en este mundo, bueno, fueron hasta allá. Ustedes se acuerdan del drama que representamos el domingo pasado aquí por la noche, ¿verdad? Todos, ¿cómo olvidar la extraordinaria actuación de nuestro Herodes, ¿verdad? Aquí nuestro hermano Joel Aguilar. ¿Sí? Bueno, ahí está. Los sabios se habían retirado por otro camino, habían ignorado la voz de Herodes que regresara a ellos y les dijera dónde estaba el niño, porque se había fingido interesado en ir a adorar a Cristo Jesús, al nuevo rey. Él deseaba realmente matarlo. Y el origen de esta absurda tradición del Día de los Santos Inocentes entraña realmente la malvada intención de matar a Cristo. Y es interesante que yo digo, bueno, ¿cómo cosas tan graves, que registra la Biblia como una historia que es de considerarse, el ser humano todo lo vuelve una payasada, un chiste, una cosa en la cual se diviertan a costa del mensaje de la palabra de Dios? Pero bueno, así es el ser humano, que invalida la palabra del Señor por tradiciones humanas, porque les parece divertido, porque es otra tradición de hacer nacimientos y representar a Cristo con un muñequito de un bebé recién nacido y ponen ahí a José y a María y pastores y magos y empiezan a incluir una bola de personajes que nada tienen que ver con la Biblia y que no sucedieron pero es una tradición y esto es más importante porque nos importa más la tradición que lo que diga la Biblia. Ahí está el grave error por el cual el Señor dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y mientras la gente siga ignorando las Escrituras y el poder de Dios, seguirá así, con tradiciones, basado en tradiciones, porque les dan más valor que a la misma palabra de Dios, o sea, más valor que a Dios mismo. ¿Y qué estaba pasando aquí? Que se estaba cumpliendo una profecía, la palabra de Dios se estaba cumpliendo. El rey de los judíos había nacido y Herodes ya no había sido informado de dónde, porque los magos o los sabios de Oriente habían recibido esta revelación del ángel del Señor que se les apareció y les dijo que se fueran por otro camino. Ellos se fueron por otro camino y entonces aquellos magos o sabios entendieron cuál era la verdadera intención de aquel rey malvado que en forma hipócrita y descarada se fingió como interesado en adorar a Cristo Jesús. De manera que lo primero que entraña el Día de los Santos Inocentes es una malvada intención de matar o asesinar a Cristo Jesús. Pero ¿qué nos dice Juan? Vayamos, no pierda este pasaje, pero vayamos a Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5, versículos 14 en adelante, dicen así. Juan 5, 14 en adelante. Después le habló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos
que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, miren cómo la intención de asesinar a Cristo marcó su vida desde que nació, hasta que se cumplió la profecía de que así tenía que ser. Y los judíos en aquel tiempo procuraban matar a Cristo por estas dos razones. Porque según ellos no respetaba la ley, porque sanaba en día sábado, y porque decía ser hijo de Dios, con lo cual los judíos entendían muy bien que quería decir que era Dios mismo hecho hombre. Y eso no lo podían aceptar, aunque era la realidad. Pero qué interesante que un hecho que marcó a la vida de Cristo por causa de los pecadores, la gente lo considere ahora una tradición que quieran considerar. ¿Sabe por qué razón? Porque son pecadores no arrepentidos. Porque son pecadores inconversos que no quieren recibir a Cristo Jesús. Que lo que les interesa de la vida de Cristo es las tradiciones que puedan sacar de provecho. Yo hablaba el domingo pasado de una tradición de la que todos caemos, como la darnos regalos. Fue Cristo el que los recibió. Pero qué bonita tradición que nos conviene de darnos regalos. Bueno, está bien, yo no voy a decir que eso esté mal o esté bien, cada quien es una cosa de criterio personal. Lo importante es, yo decía, recibir el regalo de Dios que es Cristo en el corazón. Ese es el regalo. Porque es el regalo que Dios nos ha dado. Pero qué interesante que las tradiciones humanas se impongan más que la palabra de Dios. Para los judíos era una tradición el día sábado en el cual no se debía hacer nada. Pero el Señor un día les dijo: hipócritas, cualquiera de ustedes desata su buey o su asno y lo lleva a beber, y porque yo sano a una mujer que estaba encorvada y que 18 años había estado atada por la ligadura de la enfermedad, ahora porque la sano me condenan. Y así es la gente, así somos. Nuestras tradiciones, qué importantes, ¿verdad? Y hasta hay una ley en este país en la cual deja a las leyes de nuestro país, a nuestra constitución, sin efecto por las costumbres, por el uso de costumbres y tradiciones. ¿Te parece justo? ¿Le parece justo? Que en lugares muy remotos la Constitución no pueda hacerse valer en esos mexicanos porque tienen su uso de costumbres y tradiciones. Y se deben respetar. ¿Qué le parece? Bueno, así somos. Y eso es lo que entraña realmente como primer punto el Día de los Santos Inocentes, la malvada intención de matar a Cristo. Pero vamos a decir en segundo lugar que el Día de los Santos Inocentes entraña también la sorpresiva ofensa por el engaño. Volvamos a Mateo capítulo 2 para ver lo que dice el versículo 16 en su primera parte. Versículo 16 en su primera parte dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos. Mateo 2:16, primera parte. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos. Y aquí podríamos decir que está el centro o el meollo de esta tradición, el burlar o engañar a alguien, ¿verdad? Y obviamente, bueno, Herodes se vio engañado porque, bueno, a los magos el ángel del Señor les reveló cuál era la intención verdadera de Herodes.
que no tenía el deseo de ir a adorar a Cristo, que les había mentido. Y realmente ahí empieza la tradición, porque Herodes les mintió: ir y averiguar dónde ha nacido y luego venir y hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Sí? Al mentiroso luego lo engañaron. Pero no lo engañaron con mala intención, simplemente entendieron que él era el que había usado de mentira, de engaño, y los magos o los sabios simplemente ignoraron su petición de hacerle saber dónde había nacido Cristo, en qué parte, en qué aldea, en qué parte exacta de Belén, y entonces se fueron por otro camino, se fueron por otro lugar. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, aquella sorpresiva ofensa que Herodes experimentó es algo que también entraña este día de los santos o supuestos santos inocentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquel hombre se vio ofendido porque lo engañaron. ¿Cómo es posible si él era el rey? ¿Cómo osaban estos individuos engañarlo si él era el rey? Bueno, no sabía o ignoraba que el verdadero rey había nacido y que él no era más que un reyezuelo barato, que había sido impuesto por Roma y que terminaría muriendo, y que su reinado de nada valdría, porque un rey, el rey divino, tenía la autoridad, y que fue puesto por Roma, pero por la voluntad de Dios de que así fuera. Tuvo la oportunidad, hermanos, de veras reconocer a Cristo como Rey y de veras ir a adorarlo. Como yo dije el domingo pasado, Cristo no representaba un peligro para él. Porque aunque Cristo quisiera haber tomado el reinado de veras del pueblo de Israel, así literal, el reinado político, iban a pasar muchos años de aquí a que Cristo creciera y para él no era un peligro. ¿Por qué llenarse de celos? ¿Por qué llenarse de ira contra aquel niño? Pero no quiso, porque así es la gente. No quieren dar su brazo a torcer, quieren seguir en su engaño, en su mundanalidad, en sus intereses personales, sin importarle los beneficios que Cristo les puede dar. Y lo interesante es que este Día de los Santos Inocentes entraña, o sea, esconde la sorpresiva ofensa por el engaño. Por eso la gente le gusta engañar a todo el que pueda, no nomás en ese día. Podemos decir que todos los días son Día de los Santos Inocentes, porque la gente vive engañando y mintiendo y tratando de sacar provecho y ventaja de otro. Solo que en este día lo ven como una diversión, lo ven como algo válido. Y hay quien de veras hace o se esmera en engañar de una manera tan convincente que la gente se le olvida que es el día de que lo engañen y cae en esos engaños. Yo he sabido de gente que pide dinero y ya no lo paga, ¿no? Te engañé, ¿para qué me lo prestaste? ¿Qué es el día? Como si el día autorizara eso. Pero no es el día, es la tradición. Y mucha gente cae en ese engaño y desgraciadamente eso ha acarreado inclusive problemas graves, hermanos. Por eso vean lo que dice el capítulo 2, la segunda carta a Timoteo, perdón. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, para que veamos lo que Pablo dice en su segunda carta a Timoteo. Allá en el capítulo 3, segunda a Timoteo 3, versículo 13. Segunda Timoteo 3:13 dice así: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, ¿y qué? Bueno, ahora sí le pasó lo que el dicho, ¿verdad? Que ladrón que roba ladrón, ¿verdad? Dice que tiene 100 años de perdón. Pues es un dicho, pero Herodes fue el primero en engañar. Y luego a él, pues también lo engañaron, por así decir.
Y esa es la vida de la gente que engaña. Tarde que temprano lo van a engañar. Y así irán de mal en peor, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque se están valiendo de una mentira, se están valiendo de un engaño, se están valiendo de un fraude, se están valiendo de un truco. Y esas cosas no son correctas. La Biblia dice que tu hablar sea sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto de mal procede. Y cuando dice de mal procede se refiere al diablo. Porque el diablo es el que engañó a Eva. Él es el primer engañador. Recuerden al diablo personificado por la serpiente antigua. ¿Qué hizo? Engañó a Eva. Y Eva, bueno, mandó a su marido, y desde entonces por eso dicen a los maridos mandilones, ¿verdad? Porque ahí era para que Adán se pusiera en su lugar y, oye, no, ¿sabes que esto está prohibido por él? Terminó haciendo lo que la esposa y bueno. Pero la mujer fue engañada por Satanás. El engañador es uno de los nombres de Satanás, el engañador. Y cuando la gente engaña, miente, sin importar si es día o no de los supuestos santos inocentes, está siendo usado por el diablo. Por eso dice la Escritura claramente, mas los malos hombres, vea, dice los malos hombres, está hablando de malos, sabemos que por naturaleza todos somos malos, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que no hay bueno más que uno y solo Dios. Pero Pablo se está refiriendo a aquella persona que vive en la maldad, que se regodea en ella y que la practica diariamente porque no tiene a Cristo Jesús. Pero más dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por eso hemos dicho en segundo lugar que el Día de los Santos Inocentes entraña la sorpresiva ofensa por el engaño. Pero ¿qué más diremos en tercer lugar? Y volviendo a Mateo 2, pues que el Día de los Santos Inocentes entraña la excesiva ira por el enojo. Versículo 16 que estamos leyendo dice, Herodes, cuando se vio burlado por los magos, ¿qué dice? Se enojó mucho. Se enojó mucho. Bueno, la palabra del Señor dice, airaos, ¿pero qué? No pequéis. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos podemos enojar? Sí. ¿Que se vale enojarse? Sí. Pero ¿sabe qué? No llegar al pecado. Ahora, se vale enojarse, sí, pero no por cualquier tontería. No por cualquier causa. Por algo que valga la pena. Por algo que de veras sea algo que lleve al enojo, porque sea justo enojarse. Por algo que de veras sea ofensivo, por algo que de veras sea indigno. Pero no andarnos enojando. Yo recuerdo un hermano muy corajudo que decía, la Biblia dice airaos. Yo digo, sí, pero también ¿qué más dice? Y ya se quedaba callado. ¿Por qué? Porque se enojaba tanto que se peleaba con quien fuera. Con quien fuera. Y ese es el pecado. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no acabe el día en el que te enojaste, o que ya te enojaste, ya sacaste tu coraje, está bien, pero que no acabe el día y sigas enojado. Reconcíliate, deja atrás el enojo, supéralo, ten madurez para salir adelante y que no acabe el día sin haberte reconciliado con la persona enojada. ¿Cuántos nos hemos enojado por días, meses o años con alguien? Y no le hablamos, porque según yo tengo argumentos para estar enojado. Bueno, si tus argumentos son más importantes que lo que la Biblia dice, entonces estás cayendo en una tradición humana tuya que contradice a la palabra del Señor. Porque el mismo Señor Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces, perdona al hermano. Por eso es importante entender que el excesivo o la excesiva ira por el enojo llevan al pecado. Dice que Herodes se enojó mucho. Y si vamos al Salmo 37, por favor, vamos a entender a lo que me estoy refiriendo con más claridad.
Salmo 37, versículos 8 y 9 en su primera parte. 8 y 9 dicen así: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos, ¿qué dice? Serán destruidos los malignos. Y los malignos son todo aquel que, motivado por la ira, se mantiene enojado, excitado a hacer lo malo. ¿A hacer qué malo? A no hablarle a la gente, a no perdonarla. Dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esos son los que serán destruidos. Porque ¿cómo puede habitar, morar o actuar el Espíritu Santo en alguien que hace la voluntad del diablo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Solamente explíquenmelo. Y es ahí cuando caemos en ese error que decíamos, que el Señor Jesucristo, invalidamos la palabra de Dios por nuestras tradiciones. Porque hasta eso es una tradición, enojarse y no hablarle y ahora se le quite, va a ver. Y el otro vive feliz, aunque el otro está enojado, no lo perdona y está ahí y haciendo chile y no lo perdona. ¿Y qué pasa? El que se hace daño es uno. Porque además de que desobedece a Dios, eso se convierte a la larga en una enfermedad. Tarde o temprano se va a manifestar una enfermedad grave en la salud. Y yo sé, ahora se ha dicho, que muchas enfermedades como el cáncer, entre otros, sobre todo aquellos tumores y cosas así, son originados por años de resentimiento, de guardar rencor, de enojo, de estar resentido. Es como un veneno que se va depositando, almacenando allí y al rato, a la larga, con los años, termina en una cosa así. Aunque no generalizo, hay otras causas del cáncer y de otras enfermedades que tienen otra explicación, pero muchas también tienen ese mal. Por eso decimos que el Día de los Santos Inocentes entraña también la excesiva ira por el enojo. Y vea cómo todo lo que entraña este famoso día, que la gente tanto respeta porque es tradición, sin darse cuenta las cosas tan malvadas que entraña. Pero ¿qué más entraña el Día de los Santos Inocentes? Pues también entraña la despiadada maldad para el multihomicidio de infantes. Versículo 16 sigue diciendo que se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y sigue diciendo hasta el versículo 18: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Cuántos niños, varones solamente, mataría Herodes en aquel tiempo? Bueno, muchos especialistas dan una frase, otros dan otra. Uno que haya sido, era injusto, era indebido. Imagínense un multihomicidio de infantes, de criaturas menores de 2 años que no podían defenderse, inocentes. Y de ahí viene el dicho, el Día de los Santos Inocentes. Y la muerte de tanto niño, me pregunto yo, ¿da derecho a engañar a la gente, a hacerle bromitas pesadas? Bromitas muy sangronas, muy molestas. A veces, es que fue broma. Oye, espérate. La broma termina en el momento en que ofende. Pero no nos interesa que ofenda.
bajo el argumento de que es broma, creo que tengo derecho a lastimar y pasar por encima de la dignidad de quien sea, y no es cierto. Porque una broma deja de ser broma y se convierte en agresión en el momento en que ofende. Y ya no vale el argumentito de que fue broma, y ponemos esta cara de tonto, ¿verdad? Fue broma. Oye, no. Si lastima y ofende, ya no es broma, es agresión. Y vean hasta dónde llegó este individuo Herodes. La despiadada maldad para el multihomicidio de infantes. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había indagado. ¿Qué les parece? Cuando vemos eso, ¿por qué a veces participamos, o si no, por qué toleramos esas tradiciones humanas? Porque hasta muchas veces hemos sido partícipe de ello. ¿Qué dice? Vayamos a Proverbios 14. Vayamos a Proverbios 14 para que usted vea qué interesante lo que nos dice la Escritura. Proverbios 14, versículo 17, que dice así: el que fácilmente se enoja, ¿qué dice? Y el hombre perverso será ¿qué? El que fácil se enoja hará locuras. Vean la locura de este individuo megalómano, loco. Es una locura. Y además dice claramente también que el hombre perverso, porque era un perverso al asesinar, dice será aborrecido. Y obviamente este individuo no es de grato recuerdo en la historia. Se le tiene como un malvado, no se le recuerda con gratitud, es como un Hitler, un asesino, un despiadado, un loco. Pero vean todo lo que entraña ese famoso día de los santos inocentes. Si la gente supiera todo lo que entraña realmente, bueno, se la pensarían más por lo menos. Finalmente, en quinto lugar diremos que el Día de los Santos Inocentes también entraña la justa muerte para el incrédulo y malvado. Versículos 14 y 15 dicen así: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, gracias a Dios que Cristo Jesús, el niño Jesús, fue preservada su vida. Él se salvó como debía de ser para que cumpliera su ministerio, y dice que estuvieron lejos hasta que murió Herodes. Al final de cuentas, ese reyezuelo malvado tuvo su justo pago, su justa retribución, la muerte para el incrédulo y malvado, y ahora está en el infierno, sufriendo la condenación eterna por su perversidad y maldad, habiendo tenido la oportunidad de creer en Cristo e ir y adorarle y reconocerlo como el Rey, y no quiso. Así es la gente al día de hoy. Le hablamos de Cristo, del Salvador, de que Cristo vino a salvarnos, que Cristo vino a morir para salvarnos, y la gente no quiere recibir a Cristo. Una vez que oye que somos cristianos, nos pone inmediatamente un montón de trabas. ¿Cuál es tu Biblia? ¿Es la misma que los católicos? ¿Por qué no creen en María? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Estamos hablando de un Salvador. Queremos que Dios los bendiga y se salven y no vayan al infierno, y parece que les queremos hacer un daño. Parece que los queremos asesinar. Nos ven como malhechores, como si fuéramos enemigos. Pero no les digan de sus tradiciones, porque son tradiciones y se deben conservar. Mientras sigan así, las van a conservar. Pero esas tradiciones son las que los van a condenar al infierno, a la muerte eterna. Por eso, si vamos a Proverbios, pues ya lo leímos, ¿verdad? Proverbios 5,
Vamos a ver, creo que no, Proverbios 5. Dispensen, hermanos, a veces. Vamos a Proverbios capítulo 5 para que veamos lo que dicen los versículos 22 y 23. Proverbios 5, 22 y 23 dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de ¿qué? De corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Eso es lo que nosotros, cuando le hablamos a la gente de Cristo, queremos evitar: que vayan al infierno, que sus propias iniquidades o pecados, disfrazadas o llamadas más elegantemente como tradiciones, los condenen, pero no quieren. Él morirá por falta de corrección. No quieren ser corregidos. Es como el muchacho, el hijo rebelde al que el padre lo regaña, lo azota y lo exhorta, y el muchacho mejor prefiere largarse de casa y seguir con su vida y no quiere corrección, y termina siendo un malviviente que al final será encarcelado o terminará muerto un día porque no quiso corrección. Así es la gente. Sus tradiciones están primero. Voy a terminar diciendo lo siguiente, hermanos. La absurda tradición del Día de los Santos Inocentes no es otra cosa que la alteración y deformación de las Sagradas Escrituras que Satanás realiza mediante la ignorancia e imaginación de gente incrédula. Y termino con una frase que dice así: el único santo e inocente fue crucificado por todos los pecadores. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Le espero esta noche el sermón de fin de año. Mañana habrá un culto donde habrá una meditación que ya tiene más bien que ver con el año nuevo. Pero este sermón de la noche es el sermón de fin de año, la palabra de Dios. Venga a escucharla. Lo invito de todo corazón. Muchas gracias. Dios le bendiga.